It's showtime. System ready. Silent Hill nos recordó que el terror no solo se trata de los jumpscares, sino de la atmósfera, ya que ese tipo de terror es el que te acompaña después de apagar la consola. Es el que no te suelta tan fácil. ¿Por qué? Porque tu mente te odia. Así como Konami pareciera que odiaba esta franquicia. Recordemos sus inicios y su apogeo en los juegos del 1 al 4. De ahí la decadencia y estancamiento para terminar en la congeladora. Bueno, salió pachincos, ya es algo, ¿no? Eso cuenta. Pero bueno, después pasamos a las falsas esperanzas con el icónico teaser que fue PT. Y de nuevo a la congeladora, hasta estos últimos tiempos, donde de la mano de Bloober Team volvemos a resurgir con el remake del 2 hasta el juego del que hablaremos hoy, Silent Hill F. Y ya que nos encanta la saga de Silent Hill y este juego está a punto de salir, es por ello que lo tenemos en la mira. Les vamos a platicar sobre lo que hemos visto en los trailers que han lanzado y desmenuzando algunos puntos que nos llamaron la atención, así como el gameplay que se ha visto con la prensa especializada, y así vamos a arrancar con lo siguiente. Silent Hill F se anunció oficialmente durante una transmisión en vivo en octubre del 2022, junto con otros juegos. Este juego fue desarrollado por New Brands Entertainment, una empresa desarrolladora de videojuegos fundada en el 2017 con sede en Hong Kong. Dentro del equipo de composición está el ya mítico Akira Yamaoka y Kensuke Inae. Y al igual está el famoso escritor Ryokishi 07, que tiene como sus obras más famosas Higurashi no Naku Koro ni. ¿De qué va Silent Hill F? Sería el primer juego fuera en sí del pueblo maldito y llevado hasta Japón, ya que nos encontramos en una zona rural, en un pueblo ficticio de nombre Ebisugaoka, en los años 60, donde nuestra protagonista es una chica, Shimizu Inako, estudiante de secundaria que, como a todo buen protagonista de Silent Hill, su vida no es un camino precisamente de rosas. Creo que en este caso sí aplica eso de las rosas, pero no creo que sean de esas flores bonitas. Ahora enfoquémonos en lo más reciente y polémico de cierta forma de Silent Hill F, el combate. Se permitió a la prensa especializada poder jugar alrededor de 5 horas al título, y a pesar que se pudo ver la buena ambientación, puzzle y miedito en el gameplay, lo que más llenó de titulares fue ¿la barra estamina? ¿Cómo? ¿Esto ya se convirtió en Dark Souls? Pues sí, porque aparte de tener tu barra estamina, ya puedes apuntar a los enemigos. Así que déjame el equipo, la armadura Javel Hinako y órale, a putear espantapájaros. Bueno, ya en serio, creo que estamos exagerando un poco. Sé que puede alterar ver algo esa barra verde y pensar que se va a matar el ritmo terrorífico del juego por el posible incremento de acción.
pero más bien por lo que se ve el combate contará con puras armas cuerpo a cuerpo. Además podemos ver que se incluyó el tipo esquive así como fue en Silent Hill 2 Remake. Con todo esto, para nuestra percepción es más como tener algo de complejidad y profundidad al combate. Claro, tampoco tanta. Algo que le dé más sustancia, porque no creemos que Hinako de la nada saque su confiable escopeta y se truene todo lo que se le cruce. No creemos que se vuelva un juego de acción, ni tampoco para que los amantes de los Dark Souls piensen que es copia de su estilo de juego. Ya cuando veamos almas o ecos de sangre, pues ahora sí, get good forever, pero hasta que no suceda, guardemos la calma. ¿Y qué sería de un Silent Hill sin su historia, universo y detalles? Por esto nos enfocaremos en las referencias y datos curiosos que pudieran tener o no peso de alguna forma en la trama. Y vamos a comenzar con lo siguiente. El nombre del pueblo. La traducción de Ebisugaoka al español es colina de Ebisu, ya que se compone de dos partes, Ebisu y Gaoka. Gaoka significa colina, por lo tanto la combinación de ambos términos resulta en colina de Ebisu, también transcrito como Yebisu, quien es un dios japonés de la suerte, la pesca y el trabajo, y es considerado el guardián de la salud de los niños pequeños. Este nombre nos da un sutil recuerdo de que estamos en un Silent Hill, vaya, por el hecho de usar la palabra colina. Ahora hablando de nuestra protagonista, Shimizu Hinako, su nombre por sí tiene significado profundo en la cultura japonesa, ya que Shimizu se traduce como agua clara o agua pura, mientras que Hinako combina el Hi del sol o Nako de niño o niña, surgiendo una imagen de un sol brillante o una niña inocente. O tal vez hace alusión a Shimizu Silent y Hinako Hill. Sí, ¿no? Puede ser. Otro de los guiños de la franquicia es nuestro confiable tubo oxidado. Se puede ver a Hinako utilizándolo así como el buen Harry Mason en Silent Hill 1 o nuestro querido James Sunderland en Silent Hill 2. Ahora hablando de las flores rojas. La flor del infierno roja japonesa, conocida científicamente como Lycoris radiata, tiene un significado principalmente asociado con la muerte, el más allá y la despedida. Se la llama así por su llamativo color rojo y por crecer a menudo cerca de los cementerios, donde se cree que guía a las almas de los muertos. Viéndole de esta forma se escucha similar a lo que en México se le relaciona al cempasúchil. De hecho, esto, ¿dónde lo he visto? No es como la película de Mamako. No, espérate, Benjas. No queremos hacer referencia a los productos del ratón. Quién sabe si solo por diversión nos quiera destruir. Bueno, a lo que nos queríamos referir, lo que quiso comentar Benjas es que tenemos ciertas similitudes en eso, pero aquí en el juego se presenta de una forma más macabra. También creemos que muchas de las referencias que aparecen están relacionadas a los yokais, quienes son seres sobrenaturales del folclore japonés, que pueden ser traducidos como espectros, espíritus o demonios. Además, los yokais pueden ser tanto benévolos como malvados, y su representación es muy diversa, apareciendo en diversas formas y teniendo diversas habilidades. Y el que más vemos en los trailers es el conocido como Kitsune o zorro. Son figuras importantes en el folclore y la religión, especialmente en el contexto del sintoísmo y el culto a Inari. Los kitsunes son vistos como seres inteligentes y mágicos, y son considerados mensajeros de la deidad Inari, la cual es venerada por la prosperidad, fertilidad y el arroz. La sabiduría y el poder de un kitsune son también mayores a medida que aumenta el número de sus colas, siendo el más poderoso el kitsune de 9 colas. Y en Silent Hill F se puede ver este culto a esta figura. De hecho, poniendo atención, en una parte del tráiler se puede ver un semitemplo y hay una pintura haciendo referencia a estos yokais, que sería la Rokurokubi y el mencionado kitsune. Las Rokurokubi o cuello enrollable son siempre mujeres, que sufren una maldición que transforma su cuello. A diferencia de la mayoría de los yokais que nacen como monstruos, las Rokurokubi nacen como humanos y posteriormente se transforman como consecuencia de una maldición por algún mal comportamiento suyo o incluso de sus padres o esposos, ya que ellos escapan de esta maldición.
Durante el día, las Rokurokubi parecen mujeres ordinarias. En la noche, mientras duermen, sus cuellos se estiran a longitudes increíbles y deambulan libremente. En la pintura se puede ver a la Rokurokubi atacando a un kitsune. ¿Bajo qué motivo? Y por último, en nuestra sección de referencias y curiosidades, tenemos a la muñeca Okiku Doll. Cuenta la leyenda que la muñeca fue de una niña llamada Kikuko, quien falleció poco después de tenerla. La familia, al notar que el cabello de la muñeca seguía creciendo, llegó a la conclusión de que el espíritu de la niña estaba atrapado en ella. Como pudieron ver, solo mencionamos algunas de las referencias que se pueden ver en el material liberado. Aquí lo interesante es tomar todas las referencias en su universo y empezar a especular. Por ejemplo, por mencionar alguno, en varias secciones de las trailers, cuando Hinako se encuentra hablando con sus compañeros, se escucha otra voz diciendo traidora. Claro, en japonés. Y nosotros pensamos que esas voces pueden ser de los zorros o kitsune, tratando de confundirla. Ya que si bien están relacionados como mensajeros, también se menciona que pueden confundir a los humanos. Y más en este juego, porque las estatuas que vemos no se ven precisamente amistosas. Otra teoría personal que tenemos es que Hinako ya no está viva y está en una especie de purgatorio, buscando salir de ese infierno. No mames, Charlie, ¿eso es spoiler? Claro que no, un spoiler sería decir que Leon va a llegar a rescatar a Hinako, derrotando al jefe final con un rocket launcher rojo y huyendo de la explosión inminente en una moto acuática. No mames, Charlie, son tus fantasías con Leon otra vez. Todo es mejor con Leon. Pero bueno, con Leon o sin Leon, estamos ansiosos por tener este juego en nuestras manos, para ir descifrando todo lo que está pasando a Hinako y al pueblo de Ebisugaoka. Nos agrada que Konami pareciera que está buscando resurgir de sus cenizas cual ave fénix, y que este juego sea o vaya a ser un parteaguas, porque nada más retador que arrancar con una historia nueva. Sí, de una saga muy conocida, pero al final de cuentas, una historia nueva. Así que, platíquenos, ¿esperan el juego? ¿Tienen la expectativa de que vaya a ser un Silent Hill? ¿Ya se perdió todo al salir del pueblo maldito? ¿Cuáles son sus teorías personales sobre Silent Hill F? Hasta aquí llegó el video de hoy. Se despiden Charlie y Benjas de nivel 30 y contando. Y ya se la saben, si les gustó el video, denle like, comenten, compartan. Y ya saben que los esperamos en el próximo video. Hasta luego. 一人は嫌だよ。寂しいよ。ずっと一緒だよって約束したよね。暗いのは嫌。一人ぼっちは嫌。裏切り者